En 1923, un trabajador de mantenimiento en el Palacio de Justicia del Condado de Allegheny en Pittsburgh abrió una caja de madera que había encontrado en un pasillo de almacenamiento, sellado en el tercer subsuelo del edificio. La caja estaba marcada con letras negras desvanecidas: Instrumentos acústicos uso judicial exclusivo. Dentro, empacados en fieltro oscuro deteriorado, que alguna vez había sido denso y protector, y que ahora era quebradizo en los bordes, había 14 grandes diapasones. Eran más pesados de lo que cualquier instrumento musical tenía derecho a ser. Vástagos de hierro fundido triple, cada uno tan grueso como el pulgar de un hombre, con puntas de latón en las púas que mostraban el patrón de oxidación particular de instrumentos que habían sido usados regular, repetidamente, con propósito, y que luego simplemente dejaron de usarse. El trabajador habría girado uno entre sus manos, habría leído el número estampado en el metal, y luego habría mirado el siguiente, y lentamente habría comprendido que estos números no correspondían a ninguna escala que reconociera. Las frecuencias grabadas a lo largo de los vástagos eran 396, 417, 528, 639, 741 y 852, no el tono de concierto, que se había estado estandarizando hacia los 440 Hz desde finales del siglo XIX. No el antiguo estándar de 432 Hz que algunos conservatorios europeos todavía preferían. No ninguna secuencia que un médico, un científico de laboratorio o un maestro de música hubiera reconocido de sus respectivos catálogos profesionales. Lo que el trabajador sostenía en sus manos era un conjunto de instrumentos calibrados para un propósito que no tenía nombre vivo en 1923. Los llevó al superintendente de instalaciones del condado, quien los llevó a la oficina de adquisiciones, donde alguien revisó el libro mayor y encontró una única entrada de categoría, escrita una sola vez y nunca repetida: Equipo de preparación del tribunal. Ninguna descripción la acompañaba, sin historial de requisición, sin firma de autorización supervisora, sin registro de entrega, sin registro de uso, sin registro de retiro, solo el nombre de la categoría y, debajo de él, silencio. Los diapasones fueron registrados como excedentes, reempacados en su fieltro deteriorado, devueltos a la caja y sellados. El pasillo fue cerrado con llave nuevamente. La pregunta: ¿por qué un palacio de justicia necesitaba instrumentos acústicos calibrados a frecuencias específicas, no estándar? ¿Y por qué fueron retirados y sellados en lugar de descartados? No apareció en ningún informe oficial. Esa pregunta es el motor de esta historia. Para entender por qué estos desaparecieron, hay que remontarse a la era de construcción de palacios de justicia de la década de 1840 y a una filosofía del espacio público que ningún plan de estudios de derecho ha enseñado jamás. La historia no comienza con la supresión, comienza con el uso. Comienza con una práctica tan arraigada en el ritmo diario de los tribunales de todo Estados Unidos y Europa, que tenía su propia categoría de adquisición, su propia línea de fabricación especializada, su propia red de transmisión profesional, y termina en un silencio tan total que la mayoría de los historiadores legales hoy en día diría, con plena y genuina confianza, que tal práctica nunca existió. Esa confianza es en sí misma parte de la historia. En la década de 1840, la arquitectura cívica estadounidense y europea estaba entrando en uno de sus períodos más deliberados y ambiciosos. Palacios de justicia federales, capitolios estatales, salones de justicia del condado, edificios cuya escala y material fueron seleccionados no meramente para la impresión institucional, sino para una comprensión específica de lo que el espacio cerrado hace al cuerpo humano. Granito, piedra caliza, techos de yeso abovedados a alturas de 9, 12, a veces 15 metros sobre el suelo de la cámara. Los arquitectos que diseñaron estas salas entendían algo sobre la piedra que la ciencia moderna de la construcción solo recientemente ha comenzado a cuantificar en lenguaje revisado por pares.
la piedra resuena. Una cámara de granito de volumen suficiente no simplemente contiene el sonido, lo sostiene, mantiene la caída de una nota golpeada durante 2, a veces 3, a veces 4 segundos completos después de que la fuente ha quedado en silencio, la frecuencia moviéndose por la sala en ondas que disminuyen y que el sistema nervioso humano continúa registrando mucho después de que el oído consciente ha dejado de rastrear el sonido. Esta reverberación no era un efecto secundario de la construcción monumental. El patrón de evidencia sugiere que era una intención de diseño. John Haviland, el arquitecto que pasó su carrera repensando la relación entre el espacio cerrado y el estado psicológico humano, diseñando no solo palacios de justicia, sino prisiones, edificios cuya función entera dependía de lo que una sala le hacía a la mente. Dentro de ella había muerto en 1852, pero su influencia en la arquitectura institucional estadounidense persistió a través de sus estudiantes y sus escritos publicados sobre la filosofía del espacio cívico. Alfred Mullett, quien sirvió como arquitecto supervisor de los Estados Unidos de 1866 a 1874, y supervisó personalmente el diseño y la construcción de docenas de palacios de justicia federales a lo largo del país en expansión. Trabajó dentro de una tradición que entendía las dimensiones de las cámaras resonantes como una especificación funcional, no una estética. Las especificaciones arquitectónicas del Departamento del Tesoro para los palacios de justicia federales en la década de 1870 revelan dimensiones de cámara que, cuando se modelan utilizando la física acústica contemporánea, producen precisamente las ventanas de reverberación para las cuales las frecuencias de los diapasones posteriores fueron calibradas. Las cámaras fueron construidas para cantar, y alguien, en una era antes de que se acuñara la palabra psicoacústica, entendía claramente por qué eso importaba. La práctica que emergió de esta comprensión se llamaba, en el limitado registro documental que sobrevive, preparación acústica. Era un ritual previo a la audiencia, realizado antes de que comenzara el testimonio, antes de que entrara el juez, antes de que el tribunal fuera formalmente convocado y comenzara el registro oficial. Una secuencia específica de diapasones era golpeada dentro de la cámara. El alguacil, o en algunas jurisdicciones el secretario del tribunal, se movía por la sala golpeando cada diapasón en el orden prescrito y permitiendo que su frecuencia se extinguiera completamente antes de sonar el siguiente. La secuencia completa tomaba entre 6 y 10 minutos. Los diapasones no eran instrumentos musicales en ningún sentido de interpretación. No eran instrumentos científicos en ningún sentido de laboratorio. Eran instrumentos ambientales. La lógica, reconstruida a partir de correspondencia arquitectónica, notas de procedimiento dispersas y al menos 3 conjuntos de registros de administradores de tribunales de diferentes jurisdicciones, era precisa y materialista en su fundamento. Los espacios de piedra resonantes amplificaban la agitación emocional. Un testigo bajo estrés, un acusado al borde de la compostura, un jurado que aún no se había asentado en el modo cognitivo deliberado, que requiere la escucha cuidadosa, la sala de paredes duras y techos altos, capturaría cada sonido agudo y lo devolvería, alimentando la energía nerviosa de regreso a los cuerpos de las personas presentes, agravando en lugar de calmar el estado fisiológico que deteriora el juicio claro. Los diapasones, golpeados en secuencia y permitidos extinguirse completamente en la cámara resonante, introducían un entorno de contrafrecuencia controlada. La sala, saturada con resonancia de baja frecuencia sostenida durante el curso del ritual, alcanzaba un estado acústico diferente. La agitación no era eliminada. Una lectura de la evidencia sugiere que era interrumpida fisiológicamente al sistema nervioso. Se le daba una señal auditiva sostenida de baja amenaza, contra la cual los mecanismos de excitación del cuerpo no podían mantener fácilmente su estado elevado. Este es el primer giro, y es la ironía central de todo lo que sigue.
Los diapasones no eran objetos místicos, no eran el residuo de alguna superstición precientífica sobre el sonido y los espíritus, algún vestigio de una tradición mágica más antigua que el siglo XIX racional, simplemente no había tenido tiempo de descartar. Emergieron de una filosofía documentada y materialista de la influencia ambiental sobre la cognición humana. Una filosofía fundamentada en la misma física acústica que los ingenieros estructurales usan hoy, aplicada a un problema que los neurocientíficos solo ahora están describiendo, en el lenguaje del cortisol y el ancho de banda atencional, y la regulación del sistema nervioso autónomo. La práctica no fue erradicada porque fuera irracional, fue erradicada porque era demasiado independiente, no respondía a ningún texto legal. No podía reducirse a un código de procedimiento, estandarizarse entre jurisdicciones, supervisarse por una asociación de abogados, ni enseñarse en un plan de estudios de una facultad de derecho. No requería la aprobación de ningún abogado, ni la orden formal de ningún juez. Simplemente se hacía, antes de que comenzara la ley, por personas que entendían que la ley ocurría dentro de un cuerpo humano, dentro de una sala física, y que la condición de la sala, en el momento en que comenzaba el testimonio, era una variable que importaba para la calidad de lo que seguía. Esa comprensión se volvió institucionalmente intolerable, pero todavía no en la década de 1840. En las décadas intermedias del siglo XIX, la práctica se extendió a través de canales que dejaron registros arquitectónicos más fiablemente que registros administrativos. Registros de adquisición de al menos 6 estados estadounidenses: Ohio, Virginia, Nueva York, Massachusetts y otros 2, cuyos archivos específicos requieren mayor examen, contienen partidas para instrumentos de resonancia o conjuntos de preparación acústica comprados para uso en palacios de justicia. El patrón no se confina a América. El Old Bailey, en Londres, sufrió una renovación significativa en la década de 1880, y las especificaciones de la Oficina de Obras Británica de ese período describen consideraciones acústicas en el diseño de las nuevas superficies de la cámara en un lenguaje que es consistente con la conciencia de la resonancia controlada como un requisito funcional. El Reichsgericht, en Leipzig, completado en 1895 y diseñado con dimensiones de cámara que producen patrones de reverberación mensurablemente consistentes con los rangos de frecuencia en discusión, aparece en la correspondencia sobreviviente de sus arquitectos, supervisores, como un edificio explícitamente concebido, con lo que un documento describe como las condiciones armónicas de la deliberación en mente. El mismo tipo de instrumento, calibrado a los mismos rangos de frecuencia, aparece en palacios de justicia separados por 6.000 kilómetros, y no se ha encontrado ningún documento fuente común que explique la coordinación. Ningún manual publicado, ningún currículo compartido, ningún registro de gremio profesional que describa abiertamente la transmisión de la práctica de una jurisdicción a otra. Esa ausencia no es una laguna en el registro histórico. Esa ausencia es el registro. El hecho de que estas entradas de adquisición aparezcan de forma independiente, en archivos que demostrablemente no se correspondían entre sí durante los periodos relevantes, sugiere una tradición más antigua y duradera que la moda institucional, algo transmitido a través de las redes profesionales de arquitectos y administradores de tribunales, en formas que dejaron menos rastros escritos que los propios edificios. Luego, en las décadas de 1880 y 1890, la Asociación Americana de Abogados comenzó su largo y deliberado proyecto de estandarización. Simeon Baldwin, cofundador de la ABA y profesor de Derecho en Yale, hasta su muerte en 1927, fue uno de los principales arquitectos de un movimiento de reforma procesal que buscaba hacer la práctica del derecho uniforme, codificada y sobre todo textual. Los informes anuales de la ABA de 1895 a 1915 documentan en detalle meticuloso la estandarización de las reglas de testimonio, los criterios de admisión de pruebas, los protocolos de decoro judicial,
y las guías de procedimiento del tribunal, que cubren casi todos los aspectos observables de cómo se llevaba a cabo una audiencia, son documentos exhaustivos. También son, sobre el tema específico de la preparación acústica, completamente silenciosos, no críticos, no desdeñosos, no históricamente curiosos, silenciosos. La práctica nunca es nombrada en ningún informe de comité, ninguna recomendación de procedimiento, ninguna objeción publicada de ningún reformador durante ese periodo de 20 años de literatura de reforma. No se puede prohibir lo que uno se niega a nombrar, y la ABA nunca lo nombró. Entre 1905 y 1918, cuando una ola coordinada de renovaciones de palacios de justicia federales recorrió el país bajo la supervisión del Departamento del Tesoro, algo comenzó a cambiar en el tejido físico de los propios edificios. Los contratos de renovación de este período, archivados en los archivos nacionales bajo el Grupo de Registro 121, los archivos de construcción y renovación del Servicio de Edificios Públicos, especifican la eliminación de accesorios acústicos fijos y su reemplazo con materiales que realizan la función acústica opuesta. Revestimiento de corcho, alfombrado con respaldo de goma, baldosas acústicas aplicadas directamente sobre techos de yeso que en su estado original habían sido algunas de las superficies más resonantes de cualquier edificio público estadounidense. Los ingenieros que redactaron estas especificaciones sabían precisamente lo que estaban eliminando. La ciencia acústica en 1910 no era sofisticada según los estándares contemporáneos, pero era completamente suficiente para entender que reemplazar superficies de piedra y yeso con materiales fibrosos de amortiguación comprimiría el tiempo de reverberación de una cámara de varios segundos a fracciones de segundo. Los ingenieros lo sabían, los funcionarios de adquisiciones lo sabían, los arquitectos supervisores lo sabían. Lo que el archivo no contiene es la autorización del responsable de la decisión nombrado, que miró una cámara de Palacio de Justicia de piedra resonante y redactó la orden de silenciarla, y dio una razón que fuera más allá del lenguaje burocrático de la modernización y la eficiencia. No estaban renovando el Palacio de Justicia, lo estaban silenciando. El marco filosófico que hizo posible este silenciamiento, y fundamentalmente invisible, estaba siendo construido simultáneamente en las facultades de Derecho. Roscoe Pound, quien se convirtió en decano de la Facultad de Derecho de Harvard en 1916, y pasó las 3 décadas siguientes reformando toda la arquitectura de la educación jurídica estadounidense, había pronunciado su conferencia fundamental sobre jurisprudencia mecánica en 1908. El argumento era elegante, internamente consistente y en retrospectiva devastadoramente completo en sus implicaciones. El derecho operaba a través del texto, a través de la lógica, a través de la aplicación formal de reglas codificadas a hechos establecidos en un procedimiento gobernado enteramente por el procedimiento. La sala del tribunal era un instrumento racional. Su función era procesar argumentos de acuerdo con el procedimiento establecido y producir determinaciones de acuerdo con los estándares establecidos. Oliver Wendell Holmes Jr., que sirvió en la Corte Suprema de 1902 a 1932 y produjo un cuerpo de escritura jurisprudencial que daría forma a la filosofía legal estadounidense durante el siguiente siglo, había estado haciendo un argumento relacionado durante años que el derecho era un instrumento social, definido por sus resultados prácticos, responsable ante la ciencia social, no la metafísica. Ni Pound ni Holmes mencionaron jamás la preparación acústica. No necesitaban hacerlo. El marco que estaban construyendo no tenía categoría para la proposición de que el entorno físico y sensorial de la sala del tribunal, su resonancia, su temperatura, su textura acústica, la calidad del silencio entre palabras habladas, podía ser una variable legítima en la administración de justicia. Dentro de ese marco, la práctica no requería supresión, solo requería redefinición. Un diapasón golpeado antes de una audiencia
no era un instrumento judicial bajo ningún marco positivista legal. No era un instrumento procesal. Era, en el mejor de los casos, una costumbre anacrónica. Y en el peor, un vestigio precientífico de una época en que el derecho no se entendía a sí mismo como una disciplina racional que opera solo a través del texto y la lógica. Este es el segundo giro, y representa la forma más completa de borrado en el registro histórico. La institución que eliminó la preparación acústica no era una oficina gubernamental con un mandato específico. No era un solo reformador con una comisión firmada. Era una filosofía, el positivismo legal en su forma institucional estadounidense, que redefinió lo que una sala de tribunal tenía permitido ser y qué variables tenían permitido contar como relevantes para el resultado de la justicia. El borrado no fue violento. No produjo ningún decreto que aboliera la práctica, porque no era necesario ningún decreto. Ningún decreto podría siquiera haber sido redactado sin primero reconocer que la práctica existía, lo que habría requerido que el nuevo marco explicara por qué estaba siendo eliminada. Y esa explicación habría requerido comprometerse con la premisa de que el entorno físico de la sala del tribunal importaba. Los borrados más completos no dejan marcas de quemaduras, cambian el sistema de categorías tan completamente que la cosa borrada ya no puede ser descrita coherentemente dentro del vocabulario sobreviviente. Luego llegó la maquinaria administrativa para hacer permanente el borrado filosófico. En 1921, tras la vasta reorganización burocrática que siguió a la Primera Guerra Mundial, Charles Dawes se convirtió en el primer director de la Oficina de Presupuesto bajo la Ley de Presupuesto y Contabilidad, e inmediatamente comenzó la racionalización de las adquisiciones del gobierno federal. Las categorías de suministros, que no se correspondían con las funciones departamentales estándar, fueron colapsadas o eliminadas silenciosamente. Los estándares de adquisición del Comité General de Suministros para Edificios Federales, emitidos entre 1921 y 1925, no contienen ninguna categoría para instrumentos acústicos de ningún tipo en entornos judiciales. La omisión no produjo ningún debate registrado, ningún memorando de archivo que recomendara su eliminación, ninguna laguna señalada en la cobertura. La categoría dejó de existir. 2 años después, en 1923, el trabajador en Pittsburgh abrió la caja. Los diapasones dentro habían sido comprados bajo una categoría que ya había sido abolida. Eran excedentes antes de que nadie los examinara. La caja fue sellada. Los 2 años entre la abolición de la categoría y el sellado del último conjunto de instrumentos conocido es la ventana precisa en la que la práctica pasó de la obsolescencia administrativa al encierro físico. Ninguna explicación salva esa brecha en el registro oficial. La supresión, rastreada en secuencia, no fue un solo evento, sino una cascada que se movió a través de 3 etapas distintas. Primero, la preparación acústica dejó de aparecer en los materiales de formación judicial después de aproximadamente 1912, no porque fuera argumentada fuera de ellos, sino porque los nuevos marcos curriculares no tenían lugar para ella. Segundo, las categorías de adquisición colapsaron entre 1912 y 1921, eliminando el mecanismo formal por el cual los administradores de los palacios de justicia podían requisar instrumentos de reemplazo. Tercero, los instrumentos existentes fueron reclasificados, no destruidos, no retirados públicamente, sino silenciosamente reetiquetados como excedentes y enviados al almacenamiento. Esta secuencia de 3 etapas tiene una implicación específica. No se reclasifica silenciosamente algo que se considera sin valor. El trabajo administrativo de reclasificación, el papeleo, la recatalogación, la reubicación física supervisada, es un esfuerzo dedicado a algo que alguien consideró que valía la pena gestionar cuidadosamente. Y la Sociedad Americana de Judicatura, fundada en 1913 explícitamente para mejorar la administración de justicia y activa en la publicación de literatura de reforma procesal durante la década de 1920,
No produjo un solo documento que mencionara la preparación acústica, no para respaldarlo, no para cuestionarlo, no para señalar que alguna vez había sido una característica del funcionamiento de los palacios de justicia. La supresión fue gestionada por personas que entendían lo que estaban suprimiendo. El New Deal terminó lo que el movimiento de estandarización había comenzado. Entre 1933 y 1940, más de 1,000 edificios federales fueron construidos bajo la administración de Obras Públicas. Louis Simon, que sirvió como arquitecto supervisor del Tesoro de 1934 a 1939, supervisó los estándares de diseño que los gobernaban a todos. El Manual de Estándares Arquitectónicos de la PWA, conservado en el Grupo de Registros 135 de los Archivos Nacionales, ordenaba baldosas acústicas en los techos, alturas de techo reducidas en relación con todas las especificaciones de construcción federal anteriores a 1920 y pisos de amortiguación de sonido integrales en todos los espacios judiciales. La justificación declarada en el manual era la eficiencia y la claridad del habla, el argumento de que los testigos y los abogados necesitaban ser audibles para el juez y el jurado, y que la reverberación interfería con la inteligibilidad. Este argumento es acústicamente coherente dentro de un rango estrecho de frecuencias. La inteligibilidad del habla se beneficia de la reverberación reducida en ciertas frecuencias, pero el grado de amortiguación especificado en los estándares de la PWA, produciendo cámaras completadas con tiempos de reverberación de 0, 3 a 0, 6 segundos, excedía lo que la inteligibilidad del habla requería según cualquier estándar acústico disponible en la década de 1930. La ciencia no demandaba ese nivel de supresión. Las especificaciones fueron más allá de lo que la ciencia justificaba. El patrón sugiere que se estaba eliminando algo más allá de la reverberación. Los edificios completados no habrían podido sostener el ritual de preparación acústica bajo ninguna circunstancia. Un diapasón golpeado en una sala de tribunal estándar de la PWA se extinguiría en menos de medio segundo. La sala absorbería la frecuencia antes de que tuviera tiempo de establecerse. No simplemente dejaron de usar los instrumentos. Construyeron salas en las que los instrumentos eran permanentemente inertes. Y sin embargo, algo sobrevivió. En la arquitectura primero, al menos 3 estructuras de palacios de justicia anteriores a 1900, que todavía existen en el este de Estados Unidos, conservan sus dimensiones originales de cámara de piedra y materiales de superficie. Cuando se miden acústicamente, estas salas producen tiempos de reverberación consistentes con los rangos de frecuencia grabados en los diapasones de Pittsburgh. Los edificios sobrevivieron a la práctica para la que fueron construidos. La piedra recuerda las frecuencias incluso cuando la institución ya no lo hace. En el registro de fabricación segundo, los catálogos de instrumentos del siglo XIX, de fabricantes estadounidenses y europeos, algunos que sobreviven en colecciones de archivos comerciales especializados, enumeran conjuntos de diapasones por categoría de aplicación, musicales, científicos, médicos, para examen neurológico, y en al menos un catálogo de un fabricante de Filadelfia, activo entre 1867 y 1891, una categoría de producto denominada instrumentos de resonancia cívica, con una anotación de que los conjuntos estaban disponibles en configuración judicial estándar. La palabra judicial, impresa en un catálogo comercial, lo que significa que la demanda era suficiente para justificar una línea de producto nombrada y especializada. La práctica era comercialmente visible. Su desaparición requirió algo más que el desuso gradual. Este es el tercer giro. En al menos una jurisdicción, el ritual de preparación acústica continuó informalmente, sin autorización escrita, administrado por un secretario del tribunal que había aprendido la secuencia de su predecesor, quien la había aprendido del suyo, en una cadena oral ininterrumpida que evitaba el registro escrito por completo. Ningún documento oficial lo reconoce. No había ningún manual, no había instrucción formal. Solo había el conocimiento de qué diapasón golpear primero,
cuánto tiempo mantener el silencio entre cada frecuencia y en qué orden avanzar por la secuencia hasta que la sala hubiera cambiado. La institución que borró el registro escrito no pudo borrar a la persona que recordaba. El archivo se quemó, o nunca fue escrito, o fue reclasificado en el silencio. Pero el secretario siguió haciéndolo porque nadie le había dicho que se detuviera, y los jueces, acomodándose en sus sillas en una sala que se sentía diferente a las salas de los edificios más nuevos, nunca se quejaron. Para 1945, la práctica había desaparecido de todos los registros oficiales en todas las jurisdicciones examinadas. Hugo Münsterberg, el psicólogo de Harvard, que pasó los años anteriores a su muerte, en 1916, argumentando que los entornos de las salas de tribunal moldeaban la percepción de los testigos y la fiabilidad de los testimonios, que las condiciones bajo las cuales una persona hablaba afectaban la exactitud de lo que decía. Había sido descartado por el establishment legal como operando fuera del dominio propio del derecho. Su trabajo fue lo más cercano que el registro oficial llegó a reconocer lo que los diapasones representaban. Fue rechazado con una confianza que, en retrospectiva, se parece más a la defensividad institucional que al consenso científico. Hoy, las salas de tribunal modernas promedian tiempos de reverberación de 0, 3 a 0, 6 segundos. Esto es una compresión del entorno acústico por un factor de 6 a 10 en comparación con las cámaras de piedra de la década de 1840 hasta la de 1910. Esta compresión no tiene historia legal. Ninguna decisión judicial estableció el estándar acústico para la administración de justicia. Ninguna resolución de la ABA definió el tiempo de reverberación óptimo para una sala de tribunal. Ningún acto legislativo especificó que la sala en la que se da testimonio debería ser acústicamente muerta. El silencio en una sala de tribunal moderna no es natural. Fue diseñado, fue especificado en estándares de adquisición, fue incorporado al concreto y las baldosas de miles de edificios federales construidos entre 1933 y 1940. Y nadie, en ningún documento que haya sido examinado, firmó la orden que explicara por qué la neurociencia contemporánea ha comenzado, sin pretenderlo, a reconstruir la premisa materialista que los diapasones encarnaban. La resonancia sostenida de baja frecuencia en los rangos de 396 a 528 Hz produce respuestas fisiológicas mensurables en sujetos humanos, cambios observables en los niveles de cortisol, en el enfoque atencional, en los estados de excitación autónoma que gobiernan si una persona que opera bajo estrés es capaz de una cognición deliberada y precisa, o está en cambio procesando desde una respuesta de amenaza. Las frecuencias específicas grabadas en los diapasones de Pittsburgh caen dentro de los rangos que los investigadores en psicoacústica han identificado como los que tienen los efectos neurológicos más consistentes entre sujetos. Esto no confirma que la preparación acústica funcionara según lo que sus practicantes pretendían. Confirma que la premisa que frecuencias específicas sostenidas en un espacio de piedra cerrado podían influir en el estado fisiológico de las personas dentro de él no era incorrecta en principio. Las personas que construyeron esos palacios de justicia y que golpearon esos diapasones antes de que comenzara el testimonio no estaban trabajando desde el misticismo, estaban trabajando desde la observación, refinada durante décadas de uso, transmitida a través de redes profesionales, cuya extensión completa el registro oficial aún no ha trazado. Todo el sistema, los instrumentos, la arquitectura resonante, el ritual previo a la audiencia, fue retirado dentro de una ventana de 20 años, entre aproximadamente 1905 y 1925, en múltiples jurisdicciones en 2 continentes, sin un solo debate publicado sobre si debería ser retirado, sin un responsable de la decisión nombrado, sin una orden firmada, sin un argumento registrado a favor o en contra. Así no mueren accidentalmente las cosas útiles. La caja sellada en Pittsburgh es,
Si los registros de almacenamiento del condado de Allegheny posteriores a 1923 alguna vez son examinados completamente, probablemente todavía en algún lugar del sistema del condado de Allegheny. La piedra en los palacios de justicia que sobrevivieron a la renovación todavía mantiene sus dimensiones originales. Las propiedades físicas del granito y la piedra caliza no han cambiado. Los diapasones, si alguien los llevara a una de las cámaras de piedra sobrevivientes y golpeara el primero a 396, todavía producirían una resonancia que la sala mantendría durante 2 segundos completos antes de liberarla. La física no ha cambiado. Paciente, disponible. Lo que ha cambiado es si alguien en una posición de autoridad institucional cree que el carácter acústico de una sala de tribunal, su resonancia literal y física, en el momento en que comienza el testimonio, es una variable que pertenece dentro de la definición de lo que la justicia requiere. El siglo XIX creía que sí lo hacía, material y sin misticismo, y construyó sus palacios de justicia en consecuencia. El siglo XX decidió, sin argumentos, sin debate nombrado, sin un decreto firmado, ni una justificación publicada, que no lo hacía. La caja fue sellada. La categoría fue abolida. Las salas fueron revestidas con baldosas y techos más bajos, y pisos con respaldo de goma. Y la pregunta en el centro de todo ello no si la práctica era efectiva, sino si el entorno físico y sensorial de la sala del tribunal pertenece dentro de la definición de lo que la justicia requiere, no fue respondida. Simplemente, y de manera muy deliberada, se dejó de formular. Los diapasones todavía están en la caja. La piedra todavía está cortada a esas dimensiones. Las frecuencias todavía están ahí, esperando en la física de la sala, pacientes en la forma en que las cosas suprimidas siempre lo son, no desaparecidas, no refutadas, solo encerradas, solo selladas, solo esperando que alguien vuelva a preguntar ¿por qué el libro mayor tenía esa categoría? ¿Y para qué, exactamente, estaba preparando al tribunal?